Estamos hablando desde el principio del programa, el día después en Venezuela, cómo es la vida cotidiana, pero bueno, acá hay una clara actitud del régimen, una clara intención de mostrar normalidad. Tomás, ¿cómo estás viendo vos justamente esto, ¿no? El pronunciamiento del régimen? ¿Qué pensás que quiere hacer quienes quedaron en el gobierno ahí en Venezuela? En principio coincido con lo que marcaban los colegas recientes, que es un episodio, la captura de Maduro, que destraba, pero no resuelve en su totalidad la crisis que venimos viviendo y que, como también comentaba recién Ignacio, seguramente veamos que en las próximas semanas se acelera el tiempo, a veces decimos. Hay más ventana de oportunidad para la transición, sobre todo pautada desde Estados Unidos. Recién hubo una última conferencia de prensa donde también se habló sobre el control de la dirección, no en la práctica o en el campo, pero sí de la dirección de la transición en Venezuela, sin que esto implique tropas en el terreno, ¿no? Claro. ¿Y cómo pensás que va a ser? A ver, ahí te llevo un poquito a la idea de Donald Trump. Ignacio hablaba un poquito, y bueno, Alejandro también, sobre qué tiene en la cabeza Donald Trump y si esto que hizo es golpear para salir, ¿no? O si va a necesitar involucrarse un poco más, algo que me imagino, y creo que todos coincidimos, que no quiere, ¿no? No con tropas en el terreno. Absolutamente, sobre todo con lo que hemos discutido otras veces, que es este paradigma como transaccional, bien de hombre de negocios de la política exterior de Trump. Él necesita, en un mundo convulso y donde la confrontación es con China, resolver áreas abiertas. Fue Gaza, Ucrania, que todavía lo están cerrando, Venezuela, para poder concentrarse en lo que él considera importante y que además responde a ciertas pujas, también lo comentaban un poco antes, dentro del propio Estados Unidos, entre el Departamento de Guerra, de Defensa, ¿no?, con Pete Hegseth, una postura mucho más templada desde el lado del Pentágono, que hable de sacar a Maduro y favorecer una transición sin que esto implique un involucramiento que nos empantane, ¿no?, como Afganistán, ese es el gran terror. Y del otro lado el secretario de Estado, ¿no?, Marco Rubio, y el caucus más cubano, por ejemplo, de Florida, que sí quieren un efecto dominó, ¿no?, un efecto en cadena e ir por todo. Ahora que ya la ventana está abierta, profundizar las cosas y ir por todo. Porque esto que se está destrabando con Maduro, obviamente que tiene que ver, va de suyo, con Venezuela, pero también tiene que ver con Cuba, porque claro, es un sostén, hasta el momento, fundamental de la economía cubana. Ahí le quiero preguntar a Alejandro, que conoce, me parece muy bien, la estructura de poder de Estados Unidos, el rol de justamente el que nombró Tomás, ¿no?, de Marco Rubio. Sí. ¿Podemos decir que es ideólogo de toda esta estrategia de Donald Trump? Muchos señalan que sí, que está detrás de este proceso, y además están las conversaciones con la actual presidenta ahora de Venezuela. Claro, él formó parte de esa conversación. Entonces, no es la parte de emplear la fuerza militar, sino es la parte de cómo conversar y cómo llegar. Me parece que, bueno, es algo nuevo, ¿no? Se va a escribir dentro de unos años sobre cómo se va a hacer esta política, ¿no? Ignacio, y yo hago una pregunta que le había hecho a Alejandro antes sobre este debate, no sé si es un debate, sobre la cuestión de la legalidad y el uso del poder unilateral, ¿no? El cuestionamiento al orden liberal y, bueno, la actitud que ha tomado Estados Unidos en este caso, quizás Putin en Ucrania hace 4 años. Digo, ¿cómo te parás, cómo analizás vos eso? A ver, evidentemente desde la óptica del derecho internacional, nadie avala que un país entre en otro país, tome un jefe de Estado y por más ilegítimo que sea Maduro, habiéndose robado una elección, digo, es una acción que revela, digo, creo que es la naturaleza propia de lo que es la política internacional, donde cuestiones políticas conviven en mucha tensión con el derecho y conviven en mucha tensión con cuestiones de legitimidad moral internacional, ¿no? ¿A qué voy? Digo, la política y la moral siempre, y el derecho conviven en tensión. Pero en la política doméstica existe una autoridad que sanciona, ¿no?, que es la autoridad del Estado. A nivel internacional eso no existe, ¿no? Entonces, el derecho internacional es un derecho que tiene cierta fragilidad del momento que no hay quien lo pueda aplicar, ¿no? Digo, podría dar muchos ejemplos de incumplimiento flagrante del derecho internacional, digo, donde se viola la legalidad, no solamente en este caso. Ahora, desde el punto de vista de vamos a ponerle legitimidad, digo, ¿es la acción de Estados Unidos legítima? Yo no diría que es legítima. Es una intervención de Estados Unidos en una región que tiene malos recuerdos por las intervenciones militares de Estados Unidos, si bien algunas han tenido resultado positivo, ¿no? Digo, cuando se estudian las transiciones democráticas, en general,
se distingue tres grandes categorías: las que son iniciadas desde un régimen, las que son iniciadas desde la oposición al régimen o las que son iniciadas desde el exterior. Hay casos exitosos de transiciones democráticas iniciadas desde el exterior, como puede haber sido en Alemania federal o en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y en América Latina, en Panamá, cuando Estados Unidos hizo básicamente algo muy similar a lo que hizo con Maduro. Un 3 de enero también, Sí, ¿no? Noriega no era jefe de Estado, hay que aclararlo. Claro. Había habido elecciones, el régimen se había robado las elecciones y Estados Unidos, con el mismo motivo, el involucramiento de Noriega en el tráfico de drogas, intervino. Noriega buscó asilo en la Embajada del Vaticano, bueno, lo forzaron. Se entregó, ¿no? Se entregó. Se entregó, le pusieron parlantes con música de heavy metal a todo volumen, 24/7, y finalmente Noriega se entregó. Y fue juzgado, arrestado y juzgado en los Estados Unidos. Pero no hay, desde Pero ese eso día yo diría no hay antecedentes de la diría que, región. diría que ese es un caso exitoso de transición iniciada desde el exterior. Más allá de las motivaciones que puede haber tenido, obviamente, Estados Unidos no va como un cruzado por la democracia en todo el mundo, ¿no? Va a donde le interesa por algún motivo. Esto sería naif, ingenuo pensar que es un cruzado democrático. Yo diría hasta Malvinas podría ser un caso externo también. Sí. Porque yo, hablando con algunos ingleses que se quejaban de que les habíamos impuesto a Margaret Claro. Thatcher, yo les decía, bueno, pero ustedes nos sacaron, produjeron el derrumbe del proceso. Claro. Así que Tomás, vos también te sumo a justamente a este debate y bueno, que ha generado y sigue generando. De hecho, cuando vemos los pronunciamientos de los presidentes de distintos lugares o dirigentes políticos, algunos hacen un alineamiento extremo con Estados Unidos sin cuestionar absolutamente nada, otros todo lo contrario, ¿no? Por ese lado, lo condena sin ningún tipo de matices, y por otro lado hay algunos que tratan de moverse en el medio. Ahí lo podemos poner a Lula, quizás. Hasta Marine Le Pen lo hizo, cosa que sorprendió, ¿no? Que Marine Le Pen sale en defensa del orden liberal. Y sobre todo yo creo que muchas de las reacciones se van a cementar en cómo vaya evolucionando la cosa. Por supuesto que sobre todo, por ejemplo, más cerca en Europa o de las propias instituciones internacionales, algunos países de la región, como comentaba el profesor Corbacho antes también, tuvieron casi que el mismo fax, citando los artículos de los principios de las Naciones Unidas o algunos elementos de derecho internacional, condenando justamente esto, pero cuando es un episodio así que justamente destraba, lo que se genera es esta expectativa para ver cómo se resuelve en las inmediatas semanas posteriores. Por eso lo que Trump quiere, y lo que está muy preocupado, es que esto no se traduzca en inestabilidad. Inestabilidad que, por otra parte, por ejemplo, los propios vecinos, como Colombia y Brasil, que son gobiernos no del todo, por supuesto, alineados, o aquiescientes con las posturas de la actual administración norteamericana, que son el de Petro y el de Lula, podrían tener muchos problemas si Venezuela se transforma, digámoslo, en un polvorín rápidamente porque colapse la estructura de los que dejaron o que una oposición poco preparada rápido tome las riendas y luego todo implote. Eso es lo que no se quiere. De todos modos, y con esto insisto en lo efectista que es muchas veces la política exterior de Trump, Trump se quedó con la foto de Maduro esposado, y eso no se lo saca nadie, y es un gran triunfo que puede mostrar en casa también en este año electoral. Y hay un tema que les pregunto a los tres, o les comento, que ahora vamos a ver unas placas de cómo fue la operación militar. Había un dato que hasta ayer, por lo menos, todos decían que no se habían registrado víctimas mortales, que no había muertos. Cosa que es un dato importante, obviamente, primero porque siempre es mejor que no hayan muertos, pero al mismo tiempo porque el riesgo que corría Estados Unidos era que si había un baño de sangre, se quiere, y sobre todo en población civil a través de los bombardeos, bueno, eso podía poner a la población en una situación de vulnerabilidad extrema. Hoy el New York Times hace una investigación, dice que en la operación militar de Estados Unidos, que ahora vamos a ver unas placas, hubo 40 muertos. Trump ayer deslizó, dijo que murieron muchos cubanos que estaban protegiendo, algo así dijo, no sé si soy muy preciso, muchos cubanos que estaban protegiendo a Maduro. ¿Cómo analizan en detalle esta operación? ¿Creen que fue exitosa en el punto de vista militar? Sin duda. Y sí. Si Estados Unidos no tuvo bajas, si las bajas fueron de los cubanos que eran parte de la escolta de Maduro y si lograron sacarlo a Maduro, pensemos en operaciones exitosas y operaciones fallidas, no necesariamente iguales. Exitosa, yo creo que, por ejemplo, el rescate de los rehenes israelíes en Entebbe en los 70, sí, ¿no? Claramente. Fallidas, el intento de rescate de rehenes norteamericanos en Irán en el año 80, sí, ¿no? Sí, yo digo que otra exitosa,
bueno, la misión que acabó con la vida de Bin Laden, ¿no? Exitosa, digo, más allá de las consideraciones morales, por favor. No, sí, está por Digo, eso. pero esa es una operación exitosa. Y que no haya habido muertos civiles, podríamos decirlo. Exacto. Sí. Pero de todo punto de vista, esta operación militar para los Estados Unidos es un éxito, ¿sí? Fueron, lo buscaron a Maduro, descabezaron militarmente a Venezuela, digamos, lo desarmaron, no hubo prácticamente resistencia. Que pueden hacer lo que quieren, o sea... Es un mensaje terminante. O sea, es un mensaje bastante fuerte, sobre todo Sí. para los que quieran bravuconear y que venían bravuconeando retóricamente las últimas semanas, ¿no? Pienso, no sé, en el ministro del Interior, en Diosdado Cabello, la figura principal dentro del aparato represivo venezolano. Entonces, quiero volver a una cosa con el tema del derecho internacional, como mencionabas antes. La intervención de Estados Unidos viola el derecho internacional, pero previo a eso había un fracaso estrepitoso de dos cosas. Uno, de los mecanismos regionales de defensa colectiva de la democracia, porque si Venezuela es un régimen autoritario, yo ya diría sin adjetivo, no creo que ni autoritarismo competitivo le diría, autoritarismo puro y duro, ¿sí? Es porque mecanismos como la Carta Democrática de la OEA, el protocolo del Mercosur democrático de derechos humanos, que ni siquiera se le aplicó. Venezuela está suspendido al Mercosur por incumplir compromisos comerciales. Fracasaron. La cooperación regional fracasó. Digo, fracasaron Brasil, fracasó Colombia y fracasó México. Y en el caso de Brasil y Colombia es más grave porque son los principales afectados por los efectos colaterales. Los brasileros hoy se tienen que estar lamentando porque ellos toleraron esta situación. Si algo que la clase dirigente brasileña, particularmente a la izquierda, no le gusta, es tener a los Estados Unidos en esa área, cerca de la Amazonia. Bueno, ellos lo invitaron. Digamos, invitaron hicieron la Hezbollah. Y la ONU también con los informes de Bachelet, Bachelet denunciando permanentemente también violaciones de los derechos humanos, ¿no? Pero no reuniéndose con la oposición venezolana cuando fue a Caracas. O sea, digo, hubo mucha complicidad de la región. Digo, hay casos exitosos de cooperación regional donde los conflictos se resolvieron por la vía de la negociación. Ejemplo, la crisis centroamericana de los 80, los acuerdos de Esquipulas. Bueno. ¿Sí? Claro. Más cerca Ecuador-Colombia, ¿no? Por ejemplo. Pero digo, ahí la región se puso el conflicto al hombro y lo resolvió. No fue la intervención de Estados Unidos, no fueron el minado de los puertos nicaragüenses, no fueron los contras. Fue básicamente Oscar Arias, su iniciativa y el apoyo de los países democráticos de Sudamérica. El grupo de Contadora, los de apoyo a Contadora. Acá la región estuvo ausente y en buena medida, quienes más responsabilidad tenían fueron cómplices de llegar a esta instancia. Bueno, era la hermandad, el grupo que teníamos del 2013 en adelante, del nuevo socialismo del siglo XXI, digamos, identificados con eso. Entonces, con eso se les daba laxitud al gobierno de Venezuela y a otros se los condena rápidamente. Es un tema... Sí, en América Latina siempre fue guiado más ideológicamente, ¿no? Fue una diplomacia más presidencial, de afinidad ideológica y no de cuestiones más pragmáticas, pero pensemos que esto ha tenido efectos regionales, digo, porque Venezuela no arrancó antes de ayer, ¿no? Digo, Chávez llegó al poder en el año 99, ¿sí? Maduro está desde el 2013, ha habido ya varias diásporas de emigración venezolana y en las últimas es donde aparecen ya estos grupos criminales como el que menciona Trump constantemente, el Tren de Aragua, y eso ha tenido derrame, yo diría, sobre todo los países andinos, ¿no? Las consecuencias... A ver, durante el gobierno de Boric, todavía presidente de Chile, un ex militar venezolano fue secuestrado y asesinado, ¿sí?, por gente vinculada al régimen, ¿no? O sea, con esa capacidad operativa. Es un problema regional. Haberlo ignorado por mucho tiempo, ninguneado, tuvo costos. A ver, los desplazados les generan problemas a Colombia. Exacto. Sí. Y a Brasil ni hablar. La frontera de Brasil es un... Tomás, un poco relacionado con esto, ¿cómo viste el posicionamiento de Lula particularmente en relación a esto? Quizás ahora yo creo que la reacción, pero también un poquito lo que intentó hacer antes, ¿no? Se intentó hacer algo. Claro, todo lo anterior, un poco también en alianza con México y con Colombia, vuelve justamente a lo que también planteaba Ignacio recién, y estaría bueno enmarcarlo también en este sentido. El éxito operativo de Estados Unidos en el día de ayer, y por lo que vemos en estos días, también tiene como antesala el fracaso sostenido de Estados Unidos y también de la región en todas las otras alternativas. O sea, Estados Unidos, esta era la última carta, siempre en la intervención militar, ir a Venezuela y secuestrar al mandatario, es la última ratio, es la última carta que tiene. Y si Estados Unidos justamente desplazaba más de una treintena de vehículos navales, ¿no?, cerca de las costas venezolanas, no podía dar marcha atrás y que todo quedara como en el status quo anterior. La mayoría de los analistas coincidimos en que algo tenía que pasar, por lo menos algún tipo de presión
de largo plazo de bloqueo o algo por el estilo, no se imaginaba tanto un secuestro del mandatario, pero algo tenía que pasar, sobre todo viniendo de Trump, porque este Estados Unidos que recurre al uso de la fuerza es la última gran carta que le queda como gran poder o como hegemón, porque todo lo anterior, por ejemplo, en términos regionales, Ignacio recién mencionaba muchos elementos o instrumentos. Recordemos que en 2019 Estados Unidos había intentado reflotar el TIAR, por ejemplo, cuando había sido todo lo de Guaidó y todo lo demás. Todos los intentos anteriores de formar una oposición, intervención, presión con la Unión Europea, que se metiera Noruega, recuerdan que estaba a la mesa, todo eso fracasó. Entonces Estados Unidos realmente, desde el punto de vista de sus cartas, lo último que le quedaba era esta acción y no se podía permitir un fracaso. Bueno, con esto Trump consiguió un éxito concreto, corto. Hay que ver, obviamente, cómo se desarrolla. Y por el lado de Lula, ahí sí me interesaría, digamos, completar el rompecabezas con la cuarta cuestión. Hablamos de que una pregunta es Venezuela a futuro, luego Cuba a futuro, por supuesto la región en sí misma a futuro, todos van a hacer cálculos de vuelta de alineamiento con Estados Unidos o no, pero también tiene que ver con algo que venía pasando en Venezuela hace rato y que forma parte de las explicaciones de Estados Unidos, que es el problema del narcotráfico. En un estado que se había vuelto, más allá de autoritario por supuesto, institucionalmente muy débil, actores no estatales habían avanzado muchísimo. Después vemos qué informe agarramos, de la DEA o no, si 8%, 25% de la cocaína, cuántos buques, si había connivencia o no, pero es claro que si bien Venezuela no eres un país de origen de mucho de narcotráfico que ingresa a Estados Unidos, sí por lo menos se había convertido en el último tiempo en un país de tránsito, supusiera esto o no dividendos para el régimen. ¿A dónde van a ir esas rutas de narcotráfico ahora que Venezuela ya no es una opción? Bueno, en principio opera el principio del globo aerostático y la proximidad geográfica. Cuidado con Colombia y cuidado con la frontera norte de Brasil o de la Amazonía. Lula puede estar muy preocupado no con Estados Unidos, sino con otro tipo también de actores que empiezan a meterse en el país y a operar en el país, que pueden a futuro complicar la seguridad propia de Brasil. Y eso está muy preocupado, por supuesto, la seguridad y la defensa de Brasil. Sí, eso lo vimos en el ataque en Río, hace poco, en la favela de Río. Ahí está. ¿no? Ahí está. Que Lula reaccionó diciendo, sí, es una amenaza a la seguridad. Es así. Tomás, sabemos que te tenés que ir, así que muchas gracias por este contacto. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Hasta Tomás luego. Listriani Blanco, analista internacional.